Hola, muy buenos días a todos. Gracias por continuar con nosotros en este octavo CINCA y en este último día de actividades. Vamos a dar inicio hoy a la conferencia que presenta el doctor Kenneth Madrigal. Es para mí pues un honor, un placer y haber compartido pues estos días previos a la conferencia, Kenneth, pues la comunicación y las pequeñas charlas que pudimos tener. Me da mucho gusto que pues nos podamos ver por esta plataforma y pues más que podamos escucharte hoy aquí en este seminario. Voy a, antes de pasar la palabra al doctor Kenneth Madrigal, leer una breve semblanza de su trabajo. Es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México. Desarrolló sus estudios de posgrado en la Universidad de Guadalajara, obteniendo el grado de maestro y doctor en Ciencia del Comportamiento, opción Análisis de la Conducta. Durante sus estudios de posgrado realizó una estancia de investigación en la Utah State University con el doctor Timothy Shahan. Sus trabajos de investigación se han desarrollado en el área del control de estímulos, demora de reforzamiento y recurrencia del comportamiento. Actualmente cuenta con 9 artículos publicados en revistas internacionales y 3 capítulos de libros. Durante su paso por el posgrado, se involucró en la organización de eventos y simposios internacionales, resaltando su constante participación en la Association for Behavior Analysis International, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta y en las últimas 4 ediciones del CINCA. Asimismo, dichos organismos han reconocido su labor, haciéndolo acreedor al Student Presenter Grant en los años 2018, 2019 y 2020 por parte de la Society for the Advancement of Behavior Analysis, así como el International Development Grant en el 2018 otorgado para promover el análisis de la conducta en nuestro país, mientras que en la última edición del Congreso del SMAC se le otorgó el reconocimiento a su trabajo de tesis doctoral. Actualmente se encuentra adscrito a la Universidad de Sonora y es editor asociado de la Operance Magazine de la Fundación B.F. Skinner, así como asistente editorial de la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Bueno, sin algo más que agregar, pues paso la palabra a Kenneth, que nos va a presentar la conferencia titulada La recurrencia del responder, algunos avances experimentales. Muchas gracias, Kenneth, por aceptar la invitación. No, al contrario, Dania, y pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, pues antes de iniciar me gustaría agradecerle nuevamente al comité organizador por hacerme esta invitación a participar en la octava edición ahora del CINCA. Para mí es un placer estar aquí como conferencista invitado, en tanto que en versiones anteriores del CINCA había asistido solamente en calidad de presentador de mis avances de investigación que estaba realizando en mi posgrado, y ahora pues se me invita para hacer una especie de resumen de todos ellos en calidad de pues esta modalidad que tienen de ustedes de invitar a los jóvenes investigadores. Espero hacerlo de la mejor manera y pues que sea de su interés y ahora sí que no aburrirles. El título de mi presentación es Recurrencia del responder, algunos avances experimentales. Durante mis estudios de posgrado y bueno, en una parte de la licenciatura, en tanto que me incorporé desde que estaba en lo que es el servicio social, me incorporé al laboratorio del doctor Carlos Flores en el Centro de Estudios e Investigaciones de Comportamiento en la Universidad de Guadalajara. A lo largo de poco más de 7 años estuvimos desarrollando distintos experimentos, unos muy divertidos, otros muy frustrantes, pero pues la mayoría de ellos orientados a la evaluación de los factores involucrados en la recurrencia del responder. Y pues que son algunos de los cuales estaré describiendo a continuación. Para poder continuar, iniciaré definiendo cómo es que identificamos o qué es lo que reconocemos como recurrencia del responder. De manera breve, la recurrencia del responder hace simplemente referencia a la reaparición de conductas previamente eliminadas.
En el caso del comportamiento de los organismos, cuando se identifica cierta afectación en la interacción social en un medio particular, esta es atendida empleando alguna estrategia de intervención psicológica. Sin embargo, a pesar de que en muchas ocasiones se logra disminuir la frecuencia con que se presenta la conducta denominada como problema, existen circunstancias bajo las cuales es posible que dicha conducta ocurra de nuevo. Por ejemplo, podemos tener el caso en el cual hay una persona cuya alimentación la ha afectado en su salud. La persona va al nutriólogo, este le proporciona un conjunto de directrices para seguir y poder tener una alimentación saludable, logrando efectivamente ayudarle a disminuir su peso y regular sus hábitos alimenticios. Sin embargo, transcurrido cierto tiempo, podemos identificar, o la persona puede llegar a identificar, que deja de seguir dicho régimen alimenticio y recupera los hábitos, hábitos anteriores. Otro ejemplo es en el caso de cuando se realiza una intervención para disminuir los gritos en niños. Podríamos imaginar una situación en la cual el niño solamente pareciera comunicarse por medio de gritos. Una vez que se realiza un entrenamiento denominado como entrenamiento de comunicación funcional, logramos disminuir la cantidad de gritos y ahora el niño emite ciertas palabras para solicitar algo en especial. Lo que antes eran gritos ahora se convierten en palabras. Si bien dicho tratamiento es efectivo en la reducción de gritos, si la nueva respuesta deja de ser reforzada, el niño volverá a gritar. Por último, y esta es otra de las aplicaciones en donde más se ha empleado este conocimiento, es en el caso del consumo de sustancias. La persona o sus familiares identifican el problema, el problema en la persona y buscan atención. Al salir o al ser dado de alta, sus allegados identifican el cambio en la conducta de la persona. Ya no consume sustancias y en algunos casos sus relaciones familiares llegan a mejorar. Sin embargo, después de cierto tiempo, nuevamente la persona vuelve a recaer en el consumo de sustancias, presentando respuestas similares a las previamente atendidas. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos casos que acabamos de ilustrar? En estos, es posible identificar tres momentos particulares. El primero, correspondiente a donde se presenta la conducta denominada como problema. El segundo, donde la persona es expuesta a un tratamiento particular. Y el tercero, en donde se identifica lo que denominamos como recurrencia de la conducta. Ahora, cuando estudiamos los factores involucrados en la recurrencia de la conducta, tomamos como referencia estos tres momentos, registrando la frecuencia de ocurrencia en cada uno de ellos. Una manera de representar dichos resultados es de la siguiente manera. Vemos que en un primer momento, John y Drew responden con cierta frecuencia. Posteriormente, en el circulito azul, identificamos que en donde son expuestas a condiciones de extinción y la respuesta deja de ser reforzada, observamos que ambos participantes, ambos niños dejan de responder con la frecuencia inicial, con la frecuencia de respuesta inicial. Y por último, vemos que algo ocurrió, que mágicamente provocó que incrementara el responder. Los resultados que acabo de emplear son muestra de un procedimiento particular que posibilita la recurrencia de la respuesta, denominado renovación contextual. Dicho procedimiento posibilita el incremento del responder como resultado de cambios en el ambiente del organismo. En este estudio, el cual permite ilustrar lo antes señalado, Kelly y colaboradores reforzaban la respuesta de cada niño en una habitación con un color particular. Ahora lo que estoy tratando de hacer es explicar un poco de la magia, de qué fue lo que ocurrió para que incrementara el responder en esa última fase. Entonces, lo que ellos hicieron fue, como señalé, reforzar una conducta en una habitación con un color particular. En el momento 1, es decir, en la fase de entrenamiento, durante el momento en el cual dejaron de reforzar la conducta, los niños estuvieron en una habitación con un color distinto. La habitación puede ser azul o amarilla. Por último, regresaron a los niños a la habitación en donde inicialmente habían reforzado la conducta.
pero manteniendo las condiciones de extinción de la fase anterior. Es en este momento particular donde observamos lo mágico, ¿sí? En el sentido de que ya no estaban respondiendo y de repente ocurre algo que pues provoca que incremente el responder. En este momento ya identificamos de manera particular qué es lo que estuvo ocurriendo en el ambiente que controló ese incremento. ¿Qué fue? Los cambios en los estímulos presentados en cada una de las condiciones, cada una de las fases, perdón. Cuando se usa un procedimiento de renovación contextual, algunos autores han propuesto que las diferencias en la recurrencia del responder son resultado del tiempo de exposición a las sesiones de reforzamiento. Es decir, y pudiéramos verlo como el tiempo durante el cual el organismo ha presentado el problema. Puede ser que tengamos dos personas que se presentan a consulta y cada una tiene su historia de interacción particular, pero ambas presentan la misma problemática. Tenemos una persona que ha tenido el problema a lo largo de 5 años, mientras que la otra persona solamente lo ha presentado en el último año. Hay estudios que nos sugieren que la recurrencia de la respuesta puede ser mayor para quien haya presentado durante mayor tiempo la respuesta problema. Es decir, para la persona que estuvo con el denominado problema durante 5 años, es decir, para la persona que estuvo durante el denominado problema durante 5 años. ¿Sí? Entonces, en este estudio particular que aquí les pongo, en el de Todd y colaboradores, ellos lo que hicieron fue entrenar la respuesta de presión de la palanca durante 12 o 4 sesiones, observando una mayor recurrencia del responder para el grupo de ratas entrenadas a lo largo de 12 sesiones. Durante el posgrado, lo que hicimos fue preguntarnos si la recurrencia del responder como producto de los cambios en el contexto pudiera ser resultado del tiempo de exposición, como lo mencionan Todd y colaboradores, ¿sí? O bien, si esto puede ser resultado de la cantidad de comida obtenida por el sujeto durante las sesiones. Es decir, tenemos sujetos que están durante 12 sesiones y pueden obtener una cantidad particular de comida, mientras que durante los de 4 sesiones, si bien es menor la cantidad de entrenamiento, de igual manera es menor la cantidad de comida que pueden producir. Por lo cual expusimos a 4 grupos de ratas a un procedimiento de renovación contextual. Para esto seguimos la receta o el procedimiento empleado por los autores en el área de renovación. Para lo cual, pues, nos pusimos algo decorativos y pues nos pusimos a decorar las cajitas experimentales de manera que el contexto A estuviera compuesto por paredes con bolitas negras y olor a pinol, mientras que el contexto B estuviera compuesto por paredes con líneas negras y un olor a manzana. Una vez que decoramos las cajas, pasamos pues ahora sí a lo interesante, ¿no? Al procedimiento experimental. Para ello, conformamos 4 grupos de 8 ratas cada uno. Al igual que el estudio de Todd y colaboradores, entrenamos en todos los sujetos la respuesta de presionar la palanca. 2 grupos fueron expuestos a 12 sesiones de adquisición, mientras que los otros 2 grupos solamente fueron expuestos a 4 sesiones. Para identificar si la renovación era resultado de las sesiones o de la cantidad de comida, programamos distintas cantidades de comida entre grupos. Los grupos señalados con el signo de más podían producir un total de 720 entregas de comida, mientras que los que están señalados con el signo de menos, es decir, los simbolitos negros, podían obtener hasta 240 entregas, ya sea a lo largo de 12 o de 4 sesiones. Una vez cumplido el tiempo de entrenamiento, la respuesta a la palanca dejó de ser reforzada, reduciendo el responder para todos los grupos a niveles cercanos a 0. Ojo, si bien aquí esta fase la identificamos como de extinción, no quiere decir que la respuesta se extinga, sino que ahora se encuentra en condiciones de extinción, es decir, en donde el responder no tiene consecuencias programadas. En esta figura vemos la tasa de respuesta durante la última sesión de las fases de adquisición y extinción y la obtenida durante la primera sesión de prueba. Manteniendo vigente las condiciones de extinción previamente señaladas, durante la fase de prueba, expusimos a los sujetos al contexto de adquisición, permitiéndonos observar la recurrencia del responder. De hecho, se replicó el resultado reportado por Todd y colaboradores, en el sentido de que hubo una mayor recurrencia del responder después de 12 sesiones en comparación con 4 sesiones.
Nótese cómo la recurrencia del responder es mayor para el grupo con 12 sesiones, como lo vemos aquí, respecto al grupo de 4. Si bien esto replica el resultado de Todd, como lo acabo de señalar, de igual manera replica la diferencia entre cantidades de entrega de comida. Es decir, pues teníamos el de 12, pudo llegar a obtener hasta 720, mientras que el de 4 pudo llegar a obtener hasta 240. Es decir, tenemos un grupo con mucha comida, o que pudo recibir mucha comida, y otro que pudo recibir poca comida. Por lo tanto, al invertir las condiciones, observamos un resultado distinto. En este caso, vemos que la recurrencia del responder después de 4 o 12 sesiones es similar cuando se programa mucha comida en 4 sesiones en comparación con poca comida en 12 sesiones. Y que incluso es similar entre estas cuando se programa poca comida. Estos resultados nos sugieren que la recurrencia del responder no solamente es resultado de los cambios de contexto y el tiempo durante el cual se ha presentado la conducta, sino que también es modulada por factores como la cantidad de comida obtenida. Ahora, antes de continuar con otro procedimiento, describiré los avances de otro estudio que actualmente estamos desarrollando. Discutiendo nuestros resultados con otros colegas, consideramos que una posible explicación a nuestro resultado que acabamos de explicar sea la cantidad, no sea la cantidad de sesiones o la cantidad de comida, sino la tasa de respuesta durante la fase de adquisición. Esto en tanto que la tasa de respuesta durante dicha fase fue mayor para el grupo 12 más en comparación con el 4 más. Dicha diferencia no permite reconocer la variable que moduló la recurrencia entre estos dos grupos. Por lo tanto, actualmente estamos trabajando en un estudio dirigido a explorar dicha posibilidad. Para este primer experimento empleamos un diseño intrasujeto, exponiendo a cada sujeto a 2 condiciones de renovación, en las cuales, dependiendo de la condición, durante la fase de adquisición se establecían tasas altas o bajas de respuesta. El resto de las fases, es decir, de extinción y prueba, ocurrían como se han descrito hasta ahora. Por su parte, para identificar alguna diferencia por la longitud del entrenamiento, para un grupo de ratas, es decir, para el grupo short, la fase de adquisición finalizó una vez que el responder no variara más o menos del 5% durante 6 sesiones, mientras que para el grupo que mientras que para el otro grupo, el grupo long, concluía 15 sesiones después de que se había cumplido el criterio previamente señalado. Como podemos observar, todos los sujetos de ambos grupos respondieron con tasas altas y bajas que en sus respectivas condiciones. Después de sus correspondientes sesiones de extinción, los sujetos fueron expuestos a su respectiva sesión de prueba. Durante esta fase observamos que la recurrencia del responder para el grupo de poco entrenamiento fue mayor durante la condición en donde respondió con tasas bajas. Con tasas bajas, esto es, pues durante la fase de adquisición, ¿sí? Ahora, para el grupo con entrenamiento prolongado, parecía ser que no hubo diferencias entre cada una de las pruebas. Es decir, entre la prueba después de tasas altas y la prueba después de tasas bajas. Como podemos observar, pareciera ser que la recurrencia del responder es un efecto transitorio y que solo se visualiza durante los primeros 10 minutos de cada prueba. Esto no es algo novedoso, es algo que ya se ha reportado en distintas ocasiones, pero aquí nos pareció pertinente señalarlo en tanto que pues tuvimos una sesión de mayor duración y pues identificamos el responder en cada minuto de la sesión de prueba. Ahora, al contrastar los resultados de la prueba durante el periodo antes señalado, es posible identificar que las diferencias entre proporciones se agrupan en el eje negativo. Este resultado pareciera sugerir que bajas tasas de respuesta posibilitan una mayor recurrencia de la conducta en comparación con tasas altas. Esto independiente de la cantidad de sesiones de adquisición.
En otro estudio, decidimos explorar la posibilidad de que variaciones en el tipo de reforzador empleado pudieran influir en la recurrencia. Para este fin, recurrimos a una preparación de renovación similar, con la excepción de que ahora empleamos un programa múltiple con dos componentes. Esta estrategia nos permitió programar la entrega de comida o agua dependiente de la presión a la palanca durante una fase, permitiendo realizar una comparación con el mismo grupo de ratas. Conformamos dos grupos, un grupo expuesto al procedimiento de renovación ABA y otro A1 ABB, siendo este último nuestro grupo control, en tanto que no hubo cambios entre la fase de extinción y la fase de prueba. Como vemos en los resultados de la fase de adquisición, los sujetos de ambos grupos respondieron de manera diferencial ante el componente de comida y azúcar. Es decir, los símbolos negros nos muestran la tasa de respuesta durante el componente de comida, mientras que los blancos muestran la tasa de respuesta durante el componente correlacionado con la entrega de agua azucarada. Entonces, como vemos, los símbolos negros están por encima de los símbolos blancos. Entonces, hasta este punto, los sujetos están en igualdad de condiciones, ¿sí? Podemos hacer nuestras comparaciones, nuestras variaciones en las fases posteriores. Esto en tanto que pues, están respondiendo de manera similar en condiciones idénticas. Y no tendría por qué haber diferencias. Una vez que pasan a la fase en donde el responder se encuentra en condiciones de extinción, la tasa de respuesta disminuye por igual independientemente del tipo de reforzador. Ahora, al evaluar la recurrencia del responder durante la prueba, observamos que los triangulitos, es decir, la tasa de respuesta del grupo control, aquí vemos, se mantuvo en niveles similares a la fase de extinción. Mientras que para el grupo experimental, en el cual hubo variaciones en el contexto respecto de la fase anterior, que es la fase de extinción, observamos que la tasa de respuesta incrementó. Sin embargo, pues como podemos observar en nuestro grupo experimental, no se observaron diferencias en función del tipo de reforzador. Ahora, otro procedimiento que de igual manera permite estudiar la recurrencia del responder es el de resurgimiento. A diferencia del procedimiento de renovación, en este se entrena una segunda respuesta, mientras la primera respuesta es expuesta a condiciones de degradación. Tenemos igualmente tres fases: una fase de adquisición, una fase de extinción y una fase de prueba. Como vemos, durante la fase de extinción lo que ocurre es que disminuye la frecuencia de una respuesta, pero de manera concurrente se entrena una segunda respuesta. Este tipo de procedimiento se asemeja al entrenamiento de comunicación funcional, en donde se le entrena a los niños a emitir una palabra o una respuesta distinta a la denominada como conducta problema. Es decir, podemos tener una situación de un niño cuyos gritos producen una consecuencia en particular. El niño es expuesto a este tipo de procedimiento en donde los gritos dejan de ser reforzados y ahora se refuerza cualquier respuesta distinta a la de los gritos. En este caso, la respuesta que se empieza a reforzar pues, es la de una cierta palabra, una cierta que señalice algo, ¿sí? O que el problema que ha surgido es que han identificado en este tipo de situaciones, al momento en la práctica clínica, han identificado que si esa respuesta particular que se acaba de entrenar, la nueva respuesta, ¿sí? Si el niño decía cubitos en lugar de gritar y la palabra cubitos deja de ser reforzada por la consecuencia particular de que le entregaban el cubito para construir, el niño empieza a gritar. Entonces, este es lo que se denomina como resurgencia, como resurgimiento, perdón. En un estudio publicado recientemente, evaluamos si las sesiones de entrenamiento de la nueva respuesta pueden ayudar a reducir la recurrencia de la conducta denominada problema. Expusimos a 3 grupos de ratas a un procedimiento de resurgimiento de 4 fases. Reforzamos y degradamos la respuesta objetivo o problema durante 12 sesiones. Posteriormente, entrenamos una respuesta alternativa durante 4, 12 o 36 sesiones. Para sorpresa nuestra,
resultó que la recurrencia de la conducta fue mayor después de 36 sesiones de entrenamiento de esta nueva respuesta. Este resultado sugiere que independientemente de la intensidad del entrenamiento de la nueva respuesta, el simple hecho de exponer la respuesta alternativa a condiciones de extinción tiene como efecto un incremento de la respuesta previamente eliminada. Como se ha descrito, el estudio de la recurrencia está compuesto de manera general por 3 fases: una fase de adquisición, otra de degradación y una fase de prueba. A pesar de que estos estudios, en estos procedimientos se estudian de manera independiente, estas fases se estudian de manera independiente, bajo procedimientos de resurgimiento se ha reportado que señalizar cada fase de manera diferencial contribuye a observar diferencias en la recurrencia de la conducta. Por lo tanto, como se podía reconocer, estos resultados no son ajenos a la literatura de renovación contextual y permiten ampliar el conocimiento en el área, conjugando los resultados o el conocimiento que se ha desarrollado tanto en el área de renovación contextual como en el área de resurgimiento. En este otro experimento, buscamos replicar dichos resultados, pero mediante un procedimiento de resurgimiento intrasesión. Es decir, entrenamos, degradamos y evaluamos la recurrencia de la conducta en una sola sesión. Para esto, empleamos un programa múltiple de 3 componentes, cada componente con una duración de 30 minutos. A su vez, cada componente fue señalizado en función del tipo de combinación de estímulos, por lo cual podíamos tener un componente en el cual no había variaciones en los estímulos, o más bien una condición en la cual no había variaciones de estímulos entre componentes, otras condiciones en las cuales había variaciones y las variaciones pudieran ser de regresar al estímulo presentado inicialmente, ABA, que no hubiera cambio entre el componente de degradación y el componente de prueba, que no hubiera cambio en el componente de extinción respecto del de adquisición, pero que sí hubiera cambio en el componente de prueba, y que cada uno de los componentes se empleara un estímulo diferente en cada uno de ellos. Durante el componente de adquisición, observamos que se estableció la respuesta de presionar la palanca izquierda para todas las ratas, como lo podemos observar aquí en lo que es las líneas negras. Aquí estamos mostrando lo que es los registros acumulativos de la respuesta. Al pasar a la fase de degradación, observamos cómo el responder a la palanca disminuye conforme incrementa la respuesta de jalar una cadena, que era la segunda respuesta que se estaba entrenando. Esto lo podemos observar en las líneas grises, cómo el responder a estas incrementan, ¿sí?, respecto de la fase anterior, mientras que el responder a la palanca izquierda, que era la que se había reforzado previamente, los sujetos dejan de responder. ¿Sí? Algunos se tardan más que otros, o más bien, este sujeto se tardó más en una condición respecto a otra, pero pues esto podría ser explicado un poco por los estímulos empleados. Por último, durante la prueba, no observamos un resultado tan claro como lo esperábamos. Si bien observamos cierta recurrencia de la conducta en la condición ABA, ¿sí?, de igual manera se observa un incremento en la condición AAA, es decir, donde no había cambios. Entonces, ¿qué pudo haber controlado este ligero incremento en el responder? Pues lo desconocemos. Sin embargo, a diferencia de la condición ABA, en esta fase, o más bien en la condición AA, se observa un incremento en el responder a la palanca control. Aquí se me olvidó señalarlo, teníamos una palanca denominada control, la cual no tenía ninguna consecuencia programada. Si los sujetos llegaban a responder de manera cercana a que la respuesta a la otra palanca fuera a ser reforzada, reiniciar el contador. ¿Sí? Pero entonces aquí teníamos la palanca control, no tenía ninguna consecuencia programada, y como vemos, pues en todas las condiciones, pues en realidad más bien ni se observan incrementos, no se observan, las líneas punteadas no se observan que incrementen. Sin embargo, en específico, en la condición AAA, se observa cómo hay un ligero incremento o un incremento similar, de hecho, en el responder a la palanca control,
respecto de la palanca izquierda que fue la previamente reforzada. Mientras que durante la condición ABA, dicho resultado no se observa. Observamos que nada más la única respuesta que está siendo controlada por el cambio de estímulos es la respuesta a la palanca izquierda, es decir, la respuesta que fue previamente reforzada. En conjunto con los hallazgos hasta ahora señalados, este tipo de estudios nos ha permitido ir explorando algunos de los factores involucrados en la recurrencia de la conducta. Estos estudios forman parte de una línea de investigación más amplia que se ha desarrollado en distintos laboratorios. En conjunto, los resultados reportados abonan al conocimiento, permitiendo identificar algunos de los factores que promueven las recaídas o bien aquellos que ayudan a mitigarlas. De hecho, en el libro de la tercera edición del CINCA, que se realizó aquí en Sonora, hay 1 o 2 capítulos con revisiones de los trabajos que hasta la fecha se habían desarrollado. Como he descrito, la mayoría de las aplicaciones con las cuales se vincula el trabajo desarrollado son hacia la atención de cierta conducta problemática en distintos ámbitos, ya sea que en atención a niños con algún tipo de problema, y normalmente se emplea para niños diagnosticados con lo denominado como trastorno del espectro autista, o bien para personas con algún tipo de problema de adicción. Sin embargo, también se ha señalado que es posible emplear el conocimiento en esta área para el entrenamiento de estrategias de estudio en estudiantes universitarios y de distintos niveles educativos. Por último, vuelvo a preguntar, ¿es posible extinguir o eliminar una respuesta? Bueno, pues la extinción, como hemos visto, hace referencia a que la respuesta entrenada se pone en condiciones de no reforzamiento. ¿Sí? Deja de ser reforzada, lo cual tiene como resultado una disminución en la frecuencia de respuesta, más no que ésta se extingue. Y como se señaló, bajo ciertas condiciones, los organismos volvemos a responder de la misma manera. Hasta ahora solo revisamos algunos de los avances en el área de renovación contextual y resurgimiento. Sin embargo, se han identificado casos como el de restablecimiento y recuperación espontánea que de igual manera permiten observar y estudiar la recurrencia de responder. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y pues nuevamente agradezco al comité por promover estos espacios para las nuevas generaciones. También me gustaría agradecer a mi equipo de investigación con quienes he desarrollado estos estudios a lo largo de estos años y con quienes ahora me incorporo para continuar colaborando y sumando al avance de nuestra disciplina ahora desde otras latitudes. Les dejo mi correo electrónico en donde me pueden contactar, así como acceso a los artículos que describí y que podrán descargar desde mi ResearchGate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kenneth. Bien, bueno, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos. Una primera pregunta dice así. Kenneth, define recurrencia como reaparición. ¿Reaparición? O sea que estaba en otro lado. ¿Y que te No, de hecho, ajá. Sí, ahorita de hecho la definición inicial que hice fue como muy general, pero en sí como tal recurrencia pues hace referencia a que vuelve a responder. Es decir, pues había disminuido, pero vuelve a responder. Traté de utilizar como el término reaparecer porque pues de cierta manera es como se ha empleado en algunas ocasiones, pero y de cierta manera permite comunicar lo que se trata de decir, pero no es como tal que yo reconozca que estaba oculto en algún lugar, sino que simplemente recurre. Entonces simplemente lo utilicé como para definir el término de recurrencia. Otra pregunta en el mismo sentido es, ¿cuál sería la diferencia entre recurrencia y recaída? Pues en sí se pudieran
ver de manera similar, o sea, al final de cuentas recurrencia es lo que sería como el término ya más técnico, más específico que nosotros empleamos, pero hace referencia a pues lo que normalmente se conoce o que en el lenguaje común, lenguaje común se conoce como recaídas, hace referencia a eso. Las recaídas, si las vemos de manera ya más sistemática, vemos que pues hacen referencia pues que es una recurrencia de la conducta, que sigue respondiendo la persona o el organismo. Muy bien. Y bueno, otra pregunta en el mismo sentido es si los términos recurrencia, resurgencia y renovación hacen referencia a distintos procedimientos o tipos de respuestas. En este caso, creo que más bien hacen referencia a distintos tipos de procedimiento. De manera general, sí evalúan lo que es la recurrencia. Ese es el fenómeno que están estudiando, el responder después de que una respuesta fue previamente extinguida o fue previamente disminuida, ¿sí? Pero cada uno se distingue por pues, una variación procedimental. Como vimos en el caso de renovación, pues lo que lo distingue pues, es las variaciones entre estímulos en cada una de las fases. En el caso de resurgimiento, pues es de que se entrena una segunda respuesta en la fase de degradación y pues observamos el efecto en la prueba como resultado de que pues ambas están puestas en extinción. Restablecimiento, pues ya es de que transcurre un tiempo entre una fase y otra y pues recuperación espontánea, perdón, y restablecimiento es cuando se entrega de manera independiente la comida durante la prueba. Entonces, sí son más bien, hacen referencia a distintos procedimientos más que a distintos fenómenos, por así decirlo. Muy bien, gracias. Otra pregunta más. ¿Tiene alguna implicación este tipo de investigación en el campo aplicado, por ejemplo, en la clínica? De hecho, pues por eso ha sido como tan taquillero, vamos a llamarlo así, porque se ha vinculado con la práctica clínica. O sea, se ha vinculado mucho con cómo es posible que este conocimiento que tenemos puede ayudar a que los practicantes o la gente de clínica pues se module o utilice este conocimiento para que sus estrategias se vayan dirigidas a que pues la recurrencia va a ocurrir, que reconozcan que va a ocurrir, va a recurrir, pero pues que deben de reconocer pues de que pueden hacer algo durante la fase donde están entrenando una segunda respuesta, como en el caso de resurgimiento. Entonces sí tiene mucho vínculo les digo, como en el caso de adicciones y como lo mencioné también, de hecho la mayoría de los estudios de resurgimiento que se han hecho son orientados o se hacen con participantes que tienen trastornos del espectro autista. Sí, bueno, otra pregunta. ¿Por qué supones una mayor renovación al aumentar las sesiones o la duración? ¿Se debe al reforzamiento de la respuesta y no a una mayor experiencia del contexto A con el reforzador? No presentas ningún control que descarte esta explicación. O sea, sí, en el caso del estudio de 12 sesiones contra 4, pues tenemos simplemente que tenemos los grupos con mucha entrega de comida y otro con poca. De cierta manera es como nuestro control, ¿sí? Pero si no empleamos un grupo control que no hubiera variaciones de estímulos. Entonces ahí fue una cuestión de que simplemente asumimos de que ya se podía, íbamos a observar, lo que queríamos identificar era la renovación y lo que queríamos ver cómo variara en función de la cantidad de sesiones o de la cantidad de comida. En este caso, el estudio que se publicó, pues es una parte en realidad de un estudio más amplio que fue lo de mi tesis de maestría, en el cual sí ya se tienen ciertos controles, porque pues no me acuerdo si el primero o el segundo experimento de que se reporta en la tesis, pero posteriormente se reconoce este tipo de situaciones y se van haciendo otros experimentos para pues evaluar estas cuestiones particulares. Muchas gracias.
¿Cómo se podría explicar el hecho de personas que no vuelven a hacer algo que hicieron durante años? Ok, sí, esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, en el caso si podemos, si nos vamos al caso de resurgimiento, pues vemos que lo que ocurre es de que se entrena la respuesta ya no se está siendo suplantada, vamos a llamarlo así, por otra respuesta. ¿Sí? Entonces, simplemente está haciendo otra respuesta y que a lo mejor tiene una mayor frecuencia de reforzamiento o que está en condiciones en las cuales hay una mayor condiciones de mayor frecuencia de reforzamiento o que está en mejores condiciones y que pues por lo tanto se mantiene. Entonces es posible que al momento de que esa respuesta llegue a estar reforzada en algún momento, puede ser, como lo dice, como lo pensamos en resurgimiento, que pues llegue a incrementar. De hecho, por ahí Epstein hace un ejemplo, alusiona un ejemplo, que cuando uno pone el ejemplo de que uno está en un cuarto y te cierran la puerta y pues tú empiezas a mover la perilla para quererla abrir, le haces una cosa, mueves el seguro, no abre, jalas todo y nada funciona. Y dice, y llega un momento en el cual se me hace como ya muy extremo, dice, ya te desesperas tanto que gritas auxilio, gritas mamá y dices cosas que a lo mejor no harías en esas situaciones, porque ya todo ese tiempo que habías expuesto a puertas cerradas, pero pues que tenía una solución pues que movía la perilla y se abrían, jalaba más fuerte, se abrían, levantaba poquito, tenía alguna maña y se abrían. Y ahora pues nada de eso me funciona, pues ¿qué me ha funcionado en otras ocasiones? Pues gritar. Y ya empieza a gritar y ya puede ser que se da esa respuesta que a lo mejor ya no habías dado. Entonces es como un poco de esa explicación. Pues no es de que estén ocultas por ahí, sino que pueden llegar a ocurrir. Bueno, y para ir concluyendo, una última pregunta es si conoces o sabes si se han realizado estudios con modelos de ratas que presenten algún problema, por ejemplo, modelo de autismo en ratas, y en los que se observe y se estudie la recurrencia del responder. Sí, sí, de hecho hay varios estudios. Ahí, si no me equivoco, el equipo con el que estamos trabajando ahorita en este estudio con variaciones a tasa de respuesta, en Upstate, Andy Craig, él está desarrollando estudios con ratones, de hecho, que tienen esa variación genética. Y no sé si ya los hay, si ya tenga algo publicado. Solamente sé porque pues platico con él y pues lo he visto en AVA, que es donde presentamos juntos, entonces ahí sé de los estudios que está haciendo, pero no estoy seguro si ya los ha publicado. Okay, bueno, pues muchísimas gracias, Kenneth, por tu participación. Muy interesante todo el trabajo que has desarrollado, que es un trabajo pues, de varios años, y muchas gracias. Te agradecemos mucho tu participación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, antes de concluir la sesión, quiero pues nada más recordarles e invitarlos a que sigan este último día del CINCA. Enseguida a las 11 en punto darán inicio las comunicaciones orales síncronas 6, el simposio Psicología del Deporte, Teoría y Práctica, organizado por Carles Ventura, el simposio Modalidad Remota y Gamificación, cómo evaluar y modificar la lección impaciente de niños, organizado por Alma Luisa López Flores, y más tarde, a las 14 horas, para que no se lo pierdan, la conferencia de clausura a cargo de Marc Alicio. Entonces, los esperamos y continuamos para terminar y concluir este CINCA. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, Kenneth. Nos vemos.